Ahí está, gracias por el aviso. Bueno, acá les hago presentación. Ahí está cargando, esperen un ratito. Ahí está. Bien, bueno, esto virtual. Hago un repaso. Esto del registro de una experiencia educativa, van a poder leer en el campus virtual la ficha con las pistas para realizar un registro, y el segundo PDF es ejemplos de registro o observaciones de microclases. Esta es la de la autora, la que estuvimos viendo. Para ello trajimos un disparador activo, que es la observación de los pájaros, de Roberto Fontana Rosa. Y bueno, me quedo con esta frase, por ahí no la había retomado cuando hicimos cuando escuchamos el audio. Hay una frase que me llamó mucho la atención de Fontana Rosa, de este humorista gráfico, y él decía: si hubiera que ponerle música de fondo a mi vida, sería la transmisión de los partidos de fútbol. Y esto tiene que ver con la conceptualización de la transmisión y con su oficio, ¿sí? Que era un gran escritor, un gran humorista, y sobre todo en esto, lo apasionado y lo motivador que le despertaba esto de relatar o de escribir un partido de fútbol. Entonces, es interesante por ahí traer esto como la motivación especial o aquello que lo apasionaba para poder escribir, aquello que le despertaba curiosidad, aquello que le despertaba interés, era esto. Y bueno, esto es lo que tuvimos escuchando en este relato. Y bueno, y acá era lo que un poco les quería traer en esto de la problemática de la enseñanza y el aprendizaje. La semana pasada lo vimos, lo tuvimos viendo a partir de los interrogantes de Antelo, pero es importante que tengan algunos aspectos. Esto, ¿de qué cosas se ponen en juego en este proceso de enseñanza-aprendizaje? Bueno, se ponen en juego la subjetividad y las trayectorias, esto de las biografías escolares, ¿sí? Siempre nada de lo que sucede en el proceso de enseñanza es algo objetivo, siempre está la impronta de lo que yo traigo desde mi biografía escolar, como de lo que el otro trae. Por eso es una relación, digamos, un lazo simbólico que se establece en esos vínculos pedagógicos. Esto es una relación causa-efecto, tiene que ver con que la enseñanza no es espejo, o sea, no se traduce, no se significa en que cuando enseño se aprende, y esto también lo recuerdan Antelo en aquella enseñanza. Que también implica que estos procesos son dos procesos autónomos, por eso yo le decía que había una doble configuración cuando uno es docente, ¿sí? Como ustedes, uno hace una doble configuración, ya la vamos a ver ahí un poco más adelante, y esto que hace hincapié que la relación de necesariedad, esto de la retroalimentación es permanente. Cuando yo imagino que enseño, o cuando planifico que voy a enseñar, siempre va a haber una respuesta que va a movilizar o va a transformar esa planificación que yo había imaginado. Por eso es una retroalimentación permanente, y por eso cuando yo planifico, siempre tengo que pensar que después de un disparador narrativo, un disparador visual o un recurso que yo traiga, puede ser necesario. A ver, espérenme un ratito. Mil disculpas. Surgió un evento acá en la casa. Bueno, en esta de la alimentación, en este proceso de enseñanza-aprendizaje, bueno, es importante tenerlo en cuenta, por eso cuando la planificación no es lineal, no es tal cual la imagino, sino termina siendo otra lo que sucede en la realidad. Por eso lo que Rebeca Nijovic hablaba sobre lo interactivo, y en esto lo preinteractivo y lo postinteractivo, ¿sí? Entonces,
Esos son los momentos que se dan en el desarrollo de una escena o de una experiencia educativa. Bueno, después esto de lo que hablaba recién sobre la doble configuración, en este proceso de enseñanza-aprendizaje, cuando uno es docente, hay una doble configuración. Está el proceso interno, cuando yo tengo que aprender ese oficio, esos saberes de ese oficio. Primero hay una configuración interna, ¿sí? Y después cuando enseño, hay otra configuración, es como que se dan dos procesos en ese proceso de enseñanza, ¿sí? Bueno, ahí el autor, incluso Antelo, va explicitando, digamos, que ese proceso de enseñanza, en esos interrogantes, siempre es un proceso, digamos, interno, porque siempre está pensado en otro, ¿sí? Y por eso es necesario, digamos, en el proceso interno, sí se complementa con un proceso de o sea, sí tengo en cuenta que pueden en la enseñanza y en el proceso de enseñanza-aprendizaje dan ciertas actividades, ciertos recursos que me permiten tener evidencias de esos aprendizajes, a ver si comprendieron. Por eso ustedes mucho de lo que tiene que ver con las prácticas profesionalizantes, porque tiene que ver en situ qué habilidades desarrolladas en los teóricos yo después puedo ver en la práctica si esos estudiantes pudieron entender, comprender, aproximarse a esa parte teórica bajada a la práctica, ¿sí? Entonces, por eso es importante este proceso, en este proceso de enseñanza-aprendizaje, tener en cuenta que si yo quiero saber si aprendieron, sí tengo que desarrollar actividad paradora, sí tengo que tener una enseñanza activa, un aula activa que me permita que el estudiante no esté solamente tratando o intentando esconder una clase teórica, una clase totalmente expositiva. Porque lógicamente, ¿cuál va a ser el ejercicio evaluativo de esa clase teórica expositiva? La que hemos tenido en nuestra vida escolar, sobre aquellas evaluaciones que solamente nos piden conceptualmente defina, ejemplifique, no sé, donde solamente se detenga a explorar lo memorístico, pero no permita trabajar ese concepto en algún punto, en alguna situación práctica o en algún momento que yo destine como docente para que uno pueda, nada, transformar ese aprendizaje teórico en una habilidad, ¿sí? Donde hay algunas cuestiones prácticas para poder entender mi oficio, mis saberes, de los que yo acerco a esos estudiantes. Por último, dos alarmas que lo que dice Antelo hay que también tener en cuenta en ese proceso de enseñanza-aprendizaje, y es la alarma epistemológica y la ética. Esto también lo trabaja Paulo Freire, y bueno, lo epistemológico tiene que ver con la pregunta permanente sobre lo que estoy ofreciendo, sobre los saberes que estoy ofreciendo. Por eso siempre cuando hablo de lo epistemológico, lo que dice Antelo, dice, bueno, tengamos en cuenta que cuando yo estoy trabajando con conocimientos, tengo que siempre preguntarme para qué enseño, ¿sí? Si esto que enseño es significativo para los estudiantes, y si esto que enseño siempre tiene algo de novedad, siempre tiene algo, contenidos actualizados que atraviesen los intereses y los deseos del estudiante, ¿sí? No solo que yo quiero darlo de esta manera, sino teniendo en cuenta las características del grupo. Lo otro, que también lo trabaja Paulo Freire, es lo ético, que tiene esto mucho que ver, estábamos hablando recién, lo ético que tiene que decir, bueno, en esta retroalimentación, en este permanente diálogo que tengo yo desde mis saberes y estoy ofreciendo, lo estoy tratando de orientar, tratando de guiar esos saberes hacia un otro, bueno, ¿qué es que el otro me desafía en ese proceso de aprendizaje para yo
enriquecer y seguir retroalimentando ese proceso de aprendizaje, ¿sí? Entonces, ¿cómo desafío yo al estudiante y cómo el estudiante me desafía a mí, ¿sí? Como docente? Así que por ahí como que lo vayan teniendo en cuenta a la hora de hacer los análisis que se requiere para este trabajo. Bueno. Beatriz, la polución de Mario Benedetti, no sé si alguno alguna vez lo ha leído. No, profe. Parece que no, profe. No, bueno. No, profe. Bueno. Entonces, es la novedad entonces hoy, la clase. Bueno, Mario Benedetti, este libro, Primavera con una esquina rota, y también, al igual que Paulo, cuando escribe el Grito Manso, estaba en plena dictadura. Él escribe como autor uruguayo, comienza a escribir este libro y en el relato, en cada uno de los capítulos, va trayendo a un personaje muy especial y en el desarrollo de este personaje va desarrollando los pensamientos de este personaje. Pero lo que hace Mario Benedetti es hablar a través de este personaje y ponernos a pensar ciertas categorías, en este caso, bajo ese contexto y en ese momento de la dictadura en Uruguay, él trae, no sé, especificidad de tema muy candente, muy rebeldes para esa época, por ejemplo, como en el tema de la libertad y, por ejemplo, los presos políticos. Entonces va haciendo un juego de palabras en el desarrollo de los capítulos y que va trayendo desde un personaje especial que se llama Beatriz y que hoy nos va a interpelar sobre este proceso de enseñanza-aprendizaje y sobre la idea también de transmisión, cuando uno transmite. ¿Qué pasa? ¿Qué hace el otro cuando uno transmite algo? ¿Sí? ¿Qué hace el otro con esa transmisión? Entonces es importante por ahí, me gustaba traer este disparador porque nos va a utilizar desde esos lugares, ¿sí? Ahí es solamente un capítulo, pero en realidad Beatriz en todos los capítulos del libro, y en el libro, bueno, Beatriz es la hija de Santiago, que bueno, es el protagonista de todo el libro, pero Beatriz es la que va apareciendo con preguntas y con con las intenciones de una búsqueda permanente de respuestas, ¿no? Así que bueno, lo que hace es que al tener 8 años, desde su lugar de niña, imagina y piensa respuesta de los adultos y desde esos lugares construye saberes. Así que bueno, no me voy a adelantar mucho, pero por ahí me gustaría que Ano pudiera ir leyendo, si alguno se propone como lector, pudiera ir leyendo el cuento, ¿sí? No sé quién le gusta. ¿Algún varón? Ah, bueno, no, yo entonces no. Sabía que te ibas a proponer, Itati. Bueno, no, entonces, escúchame, invítalo a tu Guille, compañero, ahí a los que te le estaban mando al frente al peleando. Ah, bien. compañero. Dale. A Guille, por eso. No, mejor no me Listo, retracto, ahí profe está. Rubén, al full, al Rubén. Bueno, ahí invitamos entonces a alguno cuando pare y cuando quiera ceder la palabra, cedemos ahí a Rubén. ¿Leo, No sé si profe? tiene buen internet, Rubén. Sí, Guille. Beatriz, la polución. Dijo el tío Rolando que esta ciudad se está poniendo imbancable de tanta polución que tiene. Yo no dije nada para no quedar como burra, pero de toda la frase solo entendí la palabra ciudad. Después fui al diccionario y busqué la palabra imbancable, y no está.
El domingo, cuando fui a visitar al abuelo, le pregunté qué quería decir imbancable y él se rió y me explicó con buenos modos que quería decir insoportable. Ahí sí comprendí el significado porque Graciela, o sea, mi mami, me dice algunas veces, o más bien casi todos los días, por favor, Beatriz, por favor, a veces te pones verdaderamente insoportable. Precisamente ese mismo domingo a la tarde me lo dijo, aunque esta vez repitió 3 veces, por favor, por favor, por favor, Beatriz, a veces te pones verdaderamente insoportable. Y yo muy serena, habrás querido decir que estoy imbancable. Y a ella le hizo gracia, aunque no demasiada, pero me quitó la penitencia y eso fue muy importante. La otra palabra, polución, es bastante más difícil. Esa sí está en el diccionario. Dice, polución, efusión de semen. ¿Qué será efusión? ¿Y qué será semen? Busqué efusión y dice derramamiento de un líquido. También me fijé en semen y dice semilla, simiente, líquido que sirve para la reproducción. O sea que lo que dijo el tío Rolando quiere decir esto. Esta ciudad se está poniendo insoportable.